Solo a través de la taiga. En la taiga, la soledad no da miedo, simplemente existe, como el silencio, dentro de uno mismo. El cielo pareció desplomarse sobre Iván, que huía. Huía tal vez del lugar de los hechos, o tal vez de sí mismo. Estaba asustado. Lo que había ocurrido, o lo que podía haber ocurrido, no tenía nada que ver con la rutina diaria del trabajo. Era otra cosa. Era responsabilidad. Responsabilidad por sí mismo y por sus actos, por la vida ajena. Algo en lo que nunca había pensado antes. El primer impulso fue el miedo. Tuvo miedo de que Luz, el hombre que había aplastado al cocinero, a quien todos temían en la brigada, hiciera con él algo parecido, que en cualquier momento subiera por la cuerda, y entonces Iván se apresuró a cortarla, la cuerda, con su cuchillo de caza. Oyó el sonido sordo del cuerpo de su compañero al caer, y el miedo se hizo aún mayor. El primer deseo fue coger una pala y cubrir el pozo con tierra, para borrar todas las huellas. Pero las huellas no se pueden borrar. Y entonces Iván, soltando la pala, echó a andar casi corriendo. Tal vez no pase nada, pensaba, apresurándose hacia el campamento, ni siquiera hacia la cabaña, donde a ambos les había ido tan bien juntos. ¿Tan temprano? Preguntó el geólogo, que al mismo tiempo era el jefe de la brigada. Renuncio. Gruñó Iván, mientras en su mente iba preparando las palabras para las preguntas que inevitablemente seguirían. Vaya. No se llevaron bien, como siempre. El cálculo final lo recibirás en la base. Pero, ¿cómo piensas llegar hasta allí? Suspiró hondo, como si él mismo ya esperara un contratiempo. El vehículo oruga está previsto dentro de 2 semanas. ¿Vas a esperar? Iván no pensaba esperar. Quería marcharse del campamento lo antes posible, antes de que al día siguiente regresara su compañero. Por eso preguntó el camino hasta la base. Y tras recoger sus cosas la noche anterior, se tumbó como si fuera a dormir en la tienda de 12 plazas, donde casi no había nadie. Al amanecer, sin esperar el desayuno, partió primero, siguiendo las huellas del vehículo oruga, que periódicamente llegaba al campamento con alimentos, gente nueva, expectativas nuevas. Pronto salió a una carretera de camiones madereros, que en esa época del año permanecían inactivos en los garajes. Caminaba con buen ritmo, sintiendo bajo los pies la presencia humana, en una taiga que le era hostil. La rodada no era profunda, porque en invierno los camiones avanzaban sobre la costra helada sin tocar la tierra. Al poco tiempo, incluso esa huella se perdió. El bosque pareció cerrarse. El camino desapareció. Al principio, Iván se desorientó. Las carreteras forestales, pensaba, deberían confluir como arroyos hacia una vía principal, igual que los afluentes hacia el cauce de un gran río. Pero en realidad parecía que cada máquina había seguido su propio trayecto. Al final, todas desembocarán inevitablemente en Mansa, donde se encuentra el único aserradero en decenas de kilómetros. El asentamiento se extiende a orillas del Angara, un gran río siberiano. Y al río llegaré de una forma u otra, pensaba Iván, evaluando el camino que tenía por delante. No tenía brújula, ¿y quién iba a pensar que haría falta? Aunque la encargada de suministros, como resultó después, se la había anotado como deuda junto con otros utensilios que él ni siquiera había pensado llevar por considerarlos inútiles en la taiga.
pero entendía que aquello formaba parte del papeleo obligatorio y que discutir era inútil, igual que lo era demostrar que no podía haberse comido todas las provisiones que figuraban a su nombre. Ni siquiera sospechaba cuánta comida variada y cuántos manjares constaban oficialmente asignados a la brigada. Pero si hay listas, entonces todo eso existió. Y si existió, alguien se lo quedó. Y eso que con su compañero se alimentaban de forma muy modesta. Al regresar de las rutas, recogían setas por el camino. Aquel año había tantas que a veces era difícil no pisarlas. La cabaña donde se habían instalado estaba situada a orillas de un arroyo poco profundo. Desde el umbral se veía cómo el tímalo, un pez de aguas frías siempre hambriento, se movía inquieto entre las piedras, cayendo con facilidad en el engaño del anzuelo o de la cucharilla. De ese modo siempre disponían en abundancia de un producto natural de alta calidad y, lo más importante, gratuito. Sin embargo, la cuenta que le habían pasado era como si no hubiera salido del restaurante ni un solo día. No fue casual que pensara en la comida. En su prisa por huir del campamento, Iván había olvidado por completo llevar provisiones para el camino. Beber no sería un problema, los arroyos abundaban, pero alimentar el estómago, quizás solo con setas secadas al fuego. Recogió algunas y empezó a pensar cómo prepararlas. De pronto vio un cedro. Las piñas se distinguían bien, pero colgaban muy arriba, como adornos navideños suspendidos en el aire. Subir por el tronco liso era imposible, no tenía fuerzas. Lamentó no haber llevado el hacha. Los nuestros talaban los árboles para llegar a los piñones, pensó con pesar. Entonces vio, no muy alto, un nido en un arbolillo delgado. Se estiró para mirar dentro por si había huevos, pero fue atacado por un ave intrépida, no mayor que una paloma. Iván agarró un palo, pensando en derribarla y asarla al fuego. El pájaro se lanzó contra él con furia, enganchando al vuelo el cabello erizado de su cabeza. Una vez, otra, una tercera. «Déjame en paz, que aún me sacas un ojo», gruñó Iván. Y siguió delante, ya no guiándose por un camino que había desaparecido de la tierra, sino por los claros de luz entre los árboles. Se volvió a mirar atrás y vio exactamente el mismo paisaje. «¿Voy en la dirección correcta?», pensó de pronto con inquietud. Al salir del campamento por la mañana, estaba seguro de que caminaría todo el tiempo por la carretera maderera, como le habían enseñado los hombres, apenas 90 kilómetros. Además, podía encontrarse algún vehículo de paso, y contaba con ello sin dudarlo. Pero nadie le había advertido que en esa época del año no se talaba madera, y por tanto no se transportaba. Iván sintió un miedo frío y pegajoso. Las piernas, que hasta entonces lo habían llevado con ligereza, de pronto se volvieron pesadas, como si tuviera adheridos a las botas grandes terrones de barro. Empezó a avanzar despacio, deteniéndose a menudo para descansar. El sol aún brillaba y podría haberle servido de referencia, pero no tenía reloj, y sin él era difícil siquiera imaginar la dirección correcta. Con cada kilómetro, las piernas se volvían más pesadas, el paso menos amplio, la marcha menos segura. Las correas de la mochila se clavaban cada vez más en los hombros. No quería detenerse para descansar, para no perder el ritmo y no verse obligado a pasar la noche en el bosque. Por la posición del sol, atrapado entre las ramas, se adivinaba que la noche estaba cerca. El final del camino, en cambio, era imposible de prever. Y en el crepúsculo que avanzaba implacable desde abajo hacia arriba, orientarse sería ya del todo imposible. Las copas de los árboles parecían arder bajo los rayos del astro que se retiraba, mientras que cerca del suelo, junto con la niebla vespertina,
se extendía una oscuridad densa y envolvente. Por suerte, casi como por un milagro, del bosque surgió una cabaña de cazadores, muy parecida a aquella en la que Iván había vivido con su compañero durante los últimos meses en la brigada. El caminante entró en ella con alivio. Por dentro estaba forrada de tablas. La mesa, los 2 bancos y las literas también eran de madera recién cepillada. Ya no olían a resina fresca, pero aún conservaban un color claro. Sobre la estufa de hierro, tradicional en estas cabañas, yacía una sartén volcada, y a un lado había una olla tapada. Al levantar la tapa, Iván descubrió con alegría que dentro había una taza con azúcar en terrones y un saquito de pan seco. Recordó las historias de los hombres de la taiga. Antiguamente existía la costumbre de que los cazadores, al marcharse, dejaran siempre en la cabaña un poco de comida, leña y cerillas. Esta vez la tradición se había cumplido, aunque cada vez se respetaba menos debido a la llegada a la taiga de personas ocasionales, ajenas a sus leyes no escritas. Bastaba pensar en los cedros. Hoy en día, para obtener piñones para comer o vender, la gente talaba el árbol de raíz. Antes no era así. Se colocaba junto al tronco un pesado mazo de madera y se golpeaba con él el árbol, haciendo vibrar las ramas en las que crecían las piñas. Al recordarlo, Iván se avergonzó de su reciente lamento por no haber llevado el hacha cuando estaba bajo el enorme cedro. Tenía tanta hambre que sacó de inmediato varios trozos de pan seco de la olla y empezó a masticarlos en seco, pensando con gratitud en los cazadores que habían dejado aquellas provisiones para un caminante desconocido. El primer bocado pasó con sorprendente facilidad al estómago, luego el segundo, el tercero. Recordó entonces una historia de un paisano suyo, un patrón que, tras contratar obreros, iba aplazando el desayuno, luego el almuerzo, hasta bien entrada la noche. Y cuán delicioso les había parecido al final del día laboral un simple trozo de pan. Algo parecido le ocurría ahora a él. Había tenido que caminar desde el amanecer hasta el anochecer, a veces sin camino alguno, por una taiga sombría, para sentir por fin el verdadero valor energético de aquel pan negro seco, al que en otras circunstancias ni siquiera habría prestado atención. Después de comer, Iván decidió dormir. Ya había oscurecido, y avanzar de noche por la taiga era peligroso. Además, las fuerzas se le habían agotado. Quería estirarse sobre una litera plana de madera, y quedarse así al menos hasta la mañana. Se tumbó sin quitarse las botas, pero no logró permanecer acostado mucho tiempo. Casi al mismo instante, desde todos los lados, sintió pequeñas pero dolorosas picaduras. Lo comprendió de inmediato. Chinches. Esas diminutas criaturas de 8 patas pueden pasar meses sin alimentarse, sin beber sangre, secándose hasta volverse casi transparentes, sin perder por ello ni el apetito ni la energía vital. Se abalanzaron sobre el hombre que había aparecido desde todas las rendijas. Eran tantas que parecía que cada centímetro cuadrado del cuerpo estaba bajo ataque. Ya se habían metido bajo la ropa interior, incluso dentro de las botas, bajo las vendas de los pies. Iván salió de un salto de la cabaña y empezó a despojarse apresuradamente de la ropa.
desnudo por completo, sacudió con furia todo lo que llevaba puesto y se alejó varias decenas de metros de la cabaña. Solo entonces se detuvo a mirar alrededor. El bosque, que antes había sido de un verde esmeralda, se había vuelto uniforme y negro, y daba igual dónde tenderse a dormir. Agotado, sin fuerzas ni deseo de buscar un lugar mejor para pasar la noche, se quedó dormido allí mismo, en el sitio donde se encontraba. Resultó que estaba justo sobre el sendero que conducía al arroyo, de donde los antiguos habitantes de la cabaña sacaban agua y lavaban los platos. Iván recordó cómo lavaban los platos en su brigada, todavía pequeña en primavera. El arroyo quedaba muy abajo, a varios cientos de metros del campamento, que entonces consistía en una sola tienda, donde dormían los tres, el topógrafo y 2 obreros. Después de comer, siempre surgía la discusión sobre quién debía bajar a lavar los platos. La disputa era entre los 2 obreros, porque el topógrafo, tras lamer su cuchara, le daba su cuenco a su perro, que lo hacía con evidente placer y diligencia. Los obreros se reían y bromeaban diciendo que el topógrafo comía después del perro. Solo ahora Iván comprendió del todo que luego los platos se mezclaban y que la próxima vez cualquiera podía acabar comiendo en un cuenco lavado en el arroyo o amorosamente lamido por el perro. Iván bebió agua del arroyo y ya se disponía a reanudar el camino cuando de pronto recordó con horror que no sabía en qué dirección debía ir. Sabía que más o menos hacia el norte, pero no tenía ninguna forma de determinar dónde estaba el norte. De nuevo, con fastidio, pensó en el hacha que había dejado en el campamento. Con ella habría podido cortar estacas y alinearlas en una sola dirección, al menos para no andar en círculos por la taiga. Recordó una historia de una película peruana. En la selva no hay estrellas. En ella, el protagonista lograba salir del bosque primero siguiendo estacas y luego, al encontrar un arroyo, avanzaba por su cauce hasta llegar a un río. Y después, río abajo, en una balsa, alcanzaba el primer asentamiento humano. Aquí todo era incluso más sencillo. Todas las aguas debían desembocar en el Angará, y allí era precisamente donde Iván necesitaba llegar. Así que, sin dudarlo, echó a andar corriente abajo por el arroyo, confiando en que, tarde o temprano, llegaría al río, donde se encontraba la base de la expedición. Allí le esperaban el salario, la comida abundante, incluso un poco de vodka. Al principio, avanzar no resultó difícil. El arroyo era poco profundo. Se podía caminar tanto por el agua como por la orilla. Pero a medida que ganaba caudal, se hacía cada vez más complicado avanzar, ya fuera sobre el fondo pedregoso y resbaladizo o por las orillas abruptas. El cauce serpenteaba como una víbora, y a veces surgía la tentación de acortar el camino cortando las curvas. Pero una vez que lo intentó, Iván perdió de vista el arroyo. Tras una hora de búsqueda, logró encontrarlo de nuevo, y decidió no alejarse más de él. Así transcurrió el tiempo hasta el mediodía, cuando el sol se elevó por encima de las copas de los árboles y empezó a calentar. El agua del arroyo ya no bastaba para acallar el hambre.
Iván lamentó no haber recogido en la cabaña los restos de pan seco y azúcar. En aquel momento, saciado, había pensado en los caminantes que podrían llegar después de él, y había entendido que debía compartir, dejando algo de comida en la cabaña. Pero ahora, otra vez hambriento, aquellas recientes intenciones nobles le parecían cobardía y una estupidez evidente. Él tenía hambre aquí y ahora, y si algún día otro caminante hambriento pasaría por allí, quién sabía. Cansado y famélico, le parecía que nada peor podía haberle sucedido a nadie que lo que le estaba ocurriendo a él en ese instante. Con cada kilómetro, las botas parecían llenarse de algo pesado. Llegó a pensar en quitárselas, pero ni siquiera lograba liberarse de ellas para descansar. Los pies se le habían hinchado por la inflamación. Entonces se tumbó en el suelo, elevando las piernas sobre el tronco de un árbol caído. El alivio fue inmediato, como si hubiera sacudido las botas. Pero duró poco. Tras recorrer apenas unos cientos de metros, el cansancio volvió a arrastrarlo hacia la tierra, y la tierra lo atraía con una insistencia cada vez mayor, reclamando aquel cuerpo reblandecido. Cada vez con más frecuencia, las suelas se le doblaban, los pies parecían quebrarse, y una y otra vez, Iván se descubría caído. Permanecía allí, tendido, mirando el azul distante más allá de las copas de los pinos. Los árboles se mecían suavemente, sacudiendo una sombra casi transparente. Incluso los troncos atrapaban la luz del sol y se teñían de colores vivos. Todo aquello, en conjunto, ejercía un efecto apaciguador sobre el caminante, a quien ya no le apetecía seguir avanzando. Qué agradable era yacer sobre la alfombra de agujas, con la mirada fija en el cielo, escuchando la nana del arroyo. Cuando su madre, cansada, se quedaba dormida cantando, primero una canción y luego algo inarticulado, chasqueando los labios, aquello se parecía mucho a lo que ahora oía. Y después, aquel monótono arrullo, arrullo, arrullo. Iván intentó ponerse en pie, pero se desplomó de inmediato sobre las rodillas. Pensó con angustia que si se lesionaba al caer, no podría seguir caminando. Y nadie iría a buscarlo, porque eso no contaría como accidente laboral. Ya estaba despedido, según la solicitud que había presentado. Y si, con las rodillas magulladas, no lograba llegar a la base, perdería el dinero que había ganado. ¿Valía la pena tanto esfuerzo? Romper el permafrost con pico y palanca, cavar como si se quisiera llegar al centro de la tierra, para acabar discutiendo por una palabra mal dicha, con el compañero con quien había recorrido tantos metros y kilómetros, y ahora estar solo allí, lejos del fuego y de las conversaciones de corazón a corazón. El cielo pasó del azul al añil, luego al violeta y finalmente al negro. ¿A dónde han desaparecido los árboles? Sus copas se clavaban en el cielo, los troncos marcaban la dirección, las ramas se aferraban unas a otras como manos entrelazadas, y sobre todo ello se deslizaban los rayos casi violetas de un sol exhausto. ¿Dónde estaba? ¿Por qué y a dónde se habían ido todos? Iván no llegó a la base de la expedición ni ese día ni en los siguientes. Nadie lo buscó. Según la solicitud que había presentado, ya no figuraba en la plantilla de la brigada. Solo a veces, junto al fuego, los hombres recordaban en voz baja que había existido alguien así. Si este camino a través de la taiga no te dejó indiferente, apóyalo con un me gusta y suscríbete al canal.
Otras historias esperan aquí. Historias de los que se perdieron y de los que, contra todo pronóstico, fueron encontrados.